Convección. Transferencia del calor por ascenso de un gas o un líquido. Correcto. Radiación. Si nos damos cuenta en la olla, vamos mirando la olla. Imagínense que eso es que están preparando o están hirviendo agua, ¿verdad? Que es lo más común. Mira cómo nos está mostrando la figura, cómo sería el movimiento del agua dentro de la olla. Va formando ¿qué cosa? A ver. Vapor. Sí, pero esa es la parte que se evapora, pero la que sale del agua, que se va calentando, es la que sube. Pero dentro del agua, mira que se va formando. Si yo le echara una gota de tinta negra o de color, ¿qué le pasaría a esta gota de tinta? Pues se mezcla, ¿no? Sí, se van formando movimiento desordenado, ¿verdad? Movimiento desordenado. Entonces la tinta por allá, por acá, por acá, por allá. Ajá, ¿y eso qué es? Y en el caso de esta época que se están formando mucho los huracanes, mira qué va ocurriendo. Lo que tenemos en la parte derecha es una nube, abajo una corriente de aire, y ese aire está caliente, y arriba tenemos aire frío. Entonces, en intermedio de los dos está el aire tibio. Entonces, la idea es que siempre el frío o lo tibio tiende a ir hacia abajo. O sea, lo caliente sube, pero el frío baja. Y ahí se va formando un remolino. Y eso es lo que vemos hoy en los huracanes. Es lo que tenemos que estar preparados. O sea, que estos fenómenos que se están formando de junio a noviembre es debido a la convección que hay en la atmósfera. Como la atmósfera está constituida por un gas, entonces ahí es la razón del fenómeno de convección. O sea, ¿cómo se forman los huracanes? Como el fenómeno de convección por transferencia de calor. Ahí tendrías la capacidad de explicar. Y el último que tenemos, ¿cuál es? Radiación. Radiación. Transferencia de calor mediante ondas. Exacto. Porque yo siento el fuego desde una distancia, porque esa energía viaja desde ese lugar que hay mayor temperatura a donde estoy yo que es menos temperatura. Entonces, para que haya calor tiene que haber dos temperaturas, una mayor y otra menor. No se lo olvide. ¿De dónde a dónde va el calor? De la menor a la mayor. Siempre. Ah, pero se puede ir de menor a mayor. Bueno, pero eso ya no es natural. Ahí tenemos el caso del acondicionador de aire. Ahí tendríamos que aplicar el acondicionador de aire. Ya no es natural porque es un invento del hombre. ¿De acuerdo? Esa es otra explicación. Muy bien. ¿Qué tenemos abajo? A ver, otra niña que me colabore. Profe, yo leo. Adelante. Cuando ingresamos un termómetro, lo que estamos haciendo es medir indirectamente la energía del sistema. Este va a reaccionar sensiblemente al cambio de temperatura y se notará la variación de la altura de la columna de mercurio. Es lo que se mide y se conoce con el nombre de temperatura. Exacto. Ángel y Lora. Esa graduación que le hacen al termómetro es lo que decimos grados, y esos son los grados de temperatura. En la escala centígrada se tomó el punto de congelación del agua, se marcó sobre un tubo de vidrio, dentro tenía mercurio, se marcó punto inicial 0, se llevó ese mismo termómetro de vidrio a un lugar donde estaba hirviendo el agua y se marcó hasta donde alcanzaba la altura de mercurio. Y ese lugar, la distancia que va desde el 0
hasta ese lugar se dividió en 100 partes iguales. Cada una de esas la llamó grados. Y por eso Celsius le llamó escala centígrada. Centi significa 100. Y cada uno de los elementos que la componen se llaman grados. Entonces, por esa es la razón que le llamaron escala centígrada. Y antiguamente se le decía grados centígrados, pero ya no es correcto. Porque aparecieron otros que inventaron escalas como Rankine, como Kelvin, como Fahrenheit. Y cada uno se llevan el honor, caramba. Diseñaron la tabla y se llevan el nombre, el apellido de ellos. Y el Celsius que había diseñado no tenía el apellido de él. Entonces, ahí la comunidad científica se puso de acuerdo para que cambiaran esa opción y le dieran entonces los méritos a Celsius. Y desde ahí entonces, creo que desde el año 2001, se debe decir correctamente es grados Celsius y no grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí se le puede decir escala centígrada, no hay problema. Muy bien. Continúa la misma jovencita que estaba leyendo. Sí, profe. Lo que indica un aumento o disminución de la intensidad que se impacta a las moléculas en el bulbo del termómetro, pero para nada es un indicador de la fuerza de interacción de las moléculas. Entonces el termómetro mide indirectamente la energía de un sistema, pero solo la correspondiente al movimiento molecular. Las escalas de temperatura más empleadas son Celsius o centígrados, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Rankine. Repítela nuevamente para que sepamos pronunciarla. Rankine. Ajá. Ahora menciónalas todas. Celsius o Centígrada. Ajá. Fahrenheit, Kelvin o Rankine. Y Rankine. Rankine. Y se observa, hay una de esas que tiene la ausencia de algo, ¿verdad? Todas tienen algo en común, pero hay algo que le hace falta a una. ¿Cuál sería? A Kelvin le falta el grado. Y la razón es porque es una escala absoluta y es la que tiene más uso en la comunidad científica. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar ese detalle. Y si observamos en la parte derecha, podemos apreciar claramente qué es lo que se toma de referencia como amarillo, que es el punto de fusión. Fusión del hielo. Ajá. Cuando el hielo pasa de sólido a líquido, se funde. Y tenemos en naranja el otro punto de fusión. Punto de ebullición del agua. Punto de ebullición del agua, el punto del cual comienza a hervir, ¿verdad? Si miramos hacia abajo, a partir de esa temperatura, ya tenemos completamente el estado. ¿El estado qué? Sólido. Sólido. Ahí se congela el agua. Nos orientamos por esta escala que es la más conocida. Centígrados. Centígradas. Escala centígrada. Y de aquí hacia arriba vamos a encontrar que está todo en estado gaseoso. Porque si encontramos, esto es para el caso del agua, ¿oyeron? Para el caso del agua. Del agua mayor a 100 grados, ya vamos a considerar agua en estado gaseoso. Cuando miramos el agua a 0 grados, ya el agua está hablando en estado sólido. Quiere decir que el intermedio, ¿qué será? Será ¿En qué estado estaría diciéndonos que está el agua? Sólido. No, el intermedio. Líquido. El líquido. Líquido. Exacto. Y ahí podemos reconocer con esas escalas cómo se originaron los nombres, los máximos defensores, y podemos apreciar también que los valores no son los mismos en las diferentes escalas. Por ejemplo, el 0 Celsius no es el mismo 273 Kelvin, ¿verdad?
En cuanto al valor, no es lo mismo, pero sí el mismo fenómeno. Ahí se congela. El agua se congela a 0 grados Celsius o a 273 Kelvin. O si miramos las otras escalas, se congela ¿a qué? A 44. 491 es. ¿491 qué? Ahí lo Ranking. vemos. Ranking. Y O- 32 Fahrenheit. Exactamente. Ahora, ¿a qué temperatura hierve el agua? Sí, en lo que Hierve a 212 Fahrenheit. bueno, ya. Te estaba señalando, era aquí. Muy bien. En Fahrenheit sería lo que tú dijiste. 212, ¿verdad? En Celsius sería ¿cuánto? 100. 100 grados Celsius. Ajá. ¿Y en los Kelvin? 373 33. Kelvin. Kelvin. Ahí está el error que está en Ah. grados. Y en el ranking 671. Entonces, ¿cuál es la temperatura que de pronto ya conocemos con esas dos temperaturas, con esos dos puntos, se diseñaron estas escalas? Ahora, siempre hay una curiosidad del hombre, de los científicos, buscar la temperatura más baja que pueda existir. Y encontraron los científicos que corresponde a los 273 grados. Mira lo que es negativo, ¿verdad? Esos son los grados bajo cero. 273,15 grados bajo cero. Esta temperatura aquí no está completa, es 0,15. Pero en base a eso diseñaron la escala absoluta, Kelvin. Es decir, que ahí partimos desde cero. 0 Kelvin se le llama el cero absoluto. Y de ahí abajo no existe más nada. Más bajo que esa temperatura no la hay. Que equivale en los rankings a 0 ranking. Que equivale a los Fahrenheit, equivale a 459 negativo bajo 0 Fahrenheit. Esas son las 4 famosas escalas, las más utilizadas de renombre en todo el planeta. En la comunidad científica. Me lo hacía. Ojo, ¿y tú para dónde vas, abuela? Bueno, entonces, si miramos ese termómetro allí, ese es un termómetro clínico, ¿verdad? Sí. Si usted lo lee allí, ¿cuánto dice de temperatura? 36.4. Queda bien con esta. Usted diría, ¿tiene fiebre o no tiene? ¿Tiene fiebre? No. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre, verdad? Es válido. Está bien. Se pone la ropa buena para estar en casa. Entonces, continúa leyendo lo que dice ahí de importante. Importante. Profe, ¿lo puedo leer yo? ¿Sí? ¿Cuál es tu apellido? Castro. Adelante. Importante. La temperatura normal corporal, debe estar entre 36,5 grados centígrados y 37 grados centígrados. Ok. Vamos a responder esas preguntas. Yo con la primera, profe. A ver. ¿Qué ocurre si está por encima de ese valor? ¿Qué crees que pasa? Sentiríamos calor. Ajá, pero ¿cuál es el fenómeno que tú conoces cuando tienes más de esa temperatura? ¿Cómo se llama lo que tienes si estás por encima de esa temperatura? Fiebre. Profesor, sí, por ejemplo, No sé. en una persona sería fiebre, profe. Sí, fiebre, correcto. Muy bien, eso es fiebre. 2, ¿qué dice la segunda? No. ¿Qué temperatura podrá aguantar una persona normal? 35. Yo digo que 35, profe. No. Una ¿Por persona qué? normal no debería No. aguantar. Una ¿Por qué? persona normal debería de aguantar o podría aguantar 36 Una persona normal aguanta, grados centígrados. tiene 37 grados centígrados. Y Ajá. podría aguantar. Esa es la tarea
que tenemos que investigar. ¿Hasta cuánto podrías aguantar tú? Digamos que por accidente caes en un lugar donde hay mucha y va subiendo la temperatura. ¿De acuerdo? Algo le pasa al cuerpo. Los órganos comienzan a fallecer, a colapsar. A ti te puede dar una, ¿cómo que se le llama eso? Un ataque. Te puedes a convulsionar. A convulsionar. Ataque, profe. Comienzas a convulsionar. Eso sería como para investigar, ¿oyeron? Y la tercera, ¿qué dice? ¿A qué ¿A qué se le conoce conoce? el nombre de hipotermia? Profe, yo respondo. A ver, Se le conoce como, o sea, así, normal, se le conoce como ausencia de calor. ajá. Pero, a usted le falta más explicar. Es cuando el cuerpo pierde más calor de lo que produce. Ajá. Ujú. Bien. Y eso lo pierdes ¿Pero para porque, dónde vas? ¿te recuerdas del Titanic? ¿Recuerdas del Titanic? ¿Se vieron Si esa no tienes película? otro. Porque baja la Sí, no, temperatura. pero con... Ajá. Si ¿Qué tiene va a otro pasar? mejor. Pero Que toda la gente subió al barco y La tuvo- blusa, que no combina. porque sigue en Cristo negro. ¿Qué fue pasando cuando se hundió el barco Titanic? A ver, No sé. Yo digo porque me veo ¿ustedes no muy se vieron esa delgada. película del Titanic? Deben Ay, de, ¿tú para dónde vas? No, para llevar el celular ahí. Ah, Soy te- bien así. deben verse esa película del Titanic para que puedan entender lo que es hipotermia. Pero repite la pregunta, profe, dame el favor. Sí, porque se le llama hipotermia. Ah, pues. Hipo- Ay, yo tampoco. Profe, hipotermia creo que es la temperatura corporal que está debajo de 35 grados centígrados. Lo estás leyendo. Grados Celsius. Grados Celsius, no se lo olvide. ¿Lista? Bueno, si ustedes se ven esa película, es romántica esa película del Titanic para que se lo vean. Y ahí muere la, Los dos novios. no, los dos no. Mire, Queda, Jack, queda viva Muere ella. El muchacho queda muerto. Ajá. ahí por también eso. mueren más personas, no solo el Jack. Uy, vaya. Y entonces, para que vaya sabiendo, ahí ellos todos esos tripulantes y el muchacho muere por hipotermia. Ahí usted encuentra la explicación de la palabra hipotermia. La muchacha la encontraron ya a punto de morirse, pero ella logró, porque como estaba fuera del agua, ¿se dan cuenta? O sea, que Estaba el mar montada en una tabla. En una puerta, profe. tiene En una una puerta. tabla. En una puerta. Los demás murieron porque estaban en contacto con el agua y entonces les enfriaba mucho el cuerpo por encima, por debajo de la temperatura que acabo de mencionar, jovencita ahora, ¿verdad? 35. 5. Entonces el cuerpo quiere decir que no aguanta ni demasiada temperatura ni muy baja la temperatura. Hay un límite para que funcione normal. ¿De acuerdo? Es una temperatura estable. Ujú. Bueno, ya le quedaría esa parte de aplico, ¿verdad? La de aplico, si es, ¿qué dice ahí? Ordena la frase de calor. Ah, ahí tienen que colocar qué viene primero, qué va de segundo, qué va de tercero, dentro del paréntesis. Sí. Y acá lee la siguiente. El ¿Por qué se siguiente utiliza en la fabricación? ¿Por qué se utiliza el mercurio, verdad? Eso. Oh, queda mejor. sí. ¿Por qué razón utilizamos el mercurio? La otra, ¿cómo me queda? Es una Se guía me fácil, veía. ¿verdad? Pero Es una guía fácil, sencilla. ¿Qué más tenemos por Está bien. acá? Te mandan a leer la temperatura de la figura. ¿Cuánto lee el termómetro que está en la figura? Ahí tienes que mirarlo. Tienes 2 escalas. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería si lo alcanzan a ver? 60. 65 o 60,5, profe. Date 20 cuenta, grados. 65 y 20 Celsius. porque de aquí a acá son 10, ¿verdad? De aquí a acá son 10.
¿Sí están viendo? Uy, 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 se me pasó. Sí, profe. De aquí a acá son 10. La mitad sería esta, ¿verdad? Sería 70. La mitad sería 70. Y está la rayita de la mitad de la mitad. 65, ¿qué? Fahrenheit. Fahrenheit. Y si fuera en Celsius, ¿cuánto sería? Profe, no veo. 20. 20. 20 Celsius. 20 Es grados Celsius. perfecto. Ya ahí la dijeron. Esta es investigar por qué se utiliza mercurio en la fabricación de los termómetros. Yo diría que hay una pregunta que es más avanzada. ¿Por qué ya no se usa el mercurio, verdad? Porque el ¿Verdad? mercurio sube, pero no baja. No, nada. Recuerda cuando estaban haciendo los científicos el análisis de las latas de atún, de sardinas. Hay Tenía un mucho metal, mercurio. mercurio, que es contaminante, ¿verdad? Sí. Produce demencia. Entonces, es la razón que estudiaban el contenido de mercurio. Y al mercurio antes le echaban, yo no sé si recuerdan ustedes los autos de juguetes y todo eso. Y hasta Tenía mercurio. les echaban, sí, pinturas que tenían plomo también y algunas que tenían mercurio. Entonces, abolieron el... Profesor, pero los termómetros siguen teniendo mercurio. Sí, porque son los más básicos. Algunos, Los no más todos. básicos, por Porque ejemplo, hay otros que contienen otra cosa que no me acuerdo qué. algunos son de alcohol. El Exacto. mercurio puede ser rojo o puede ser plateado, son de dos posibilidades, ¿de acuerdo? Sí. Ok, profe. Sensación térmica. Mira la tercera pregunta. ¿Qué es sensación térmica? Lo definimos. Javi, La sensación térmica es lo que nosotros acá en la costa saber por qué hace demasiado calor. Porque el ambiente está demasiado saturado, cuando hay mucha humedad y cuando hay mucha humedad en la atmósfera, generalmente ese calor se concentra mucho más, provocando la precipitación. Te dice algo aquí, menciona 2 ciudades, lugares colombianos donde haya mayor sensación térmica y 2 donde haya menor sensación térmica. 2 ciudades que de pronto tú hayas escuchado, hayas vivido, hayas viajado, hayas de turismo. Mayor sensación térmica, Barranquilla. Y yo digo que hay más todavía. Sí. Valledupar. Ajá. Río Cartagena. No. ¿Dónde La es? Guajira. La ¿Dónde es? Guajira. Por simple Y lógica te das cuenta dónde queda un desierto. La Guajira, ¿no? En La Ajá. Guajira. Menor Entonces, sensación térmica, Bogotá. Bogotá. Bueno. Puedes investigar a otras ciudades que están cerca de los páramos, ¿verdad? Que tienen mayor altitud. Ahí el clima se modifica por la altura. E incluso la Sierra Nevada de Santa Marta, podría decir. ¿Qué es lo que se observa en la figura? Bueno, tiene que mirar el cuerpo ahí. Yo. ¿Cómo son las moléculas? En el estado sólido y en el estado líquido. Es compararlo, ¿verdad? Energía interna, eso también. Y bueno, ahí entraríamos a ver de pronto, ya la próxima clase, hacer conversiones de temperatura. ¿Oyeron, chicas? Para que vayan adelantando esa parte. La que está adelante hasta el punto 7. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Por aquí alguien me escribe. Vamos a ver qué dice. O sea, profe, que usted va a explicarla en la otra clase la continuación de esta guía. Sí. Ya pueden ir desarrollando la parte que está atrás de eso. Los primeros puntos. Hasta el menos, hasta el 6 y el 7. Y aquí en el 7